Hola, ¿qué tal? Todos los medios de hoy traen la información de la Comisión Económica para América Latina, de la ONU, la CEPAL, que informa sobre las proyecciones de crecimiento de las economías del mundo. Concretamente en lo que se refiere a América Latina y el Caribe, Centroamérica, toda nuestra región, que a veces la dividimos en América Central, el Caribe, como si América Central y el Caribe no estuvieran ahí mismo las dos. Y América del Sur, etcétera, bueno, pero la región nuestra región tendrá crecimiento negativo, menos 0.8. Eso es nada prácticamente, o mejor dicho, decrecimiento, porque es menos 0.8%, es lo que informa la CEPAL, que además advierte de un aumento del desempleo, menos de un 1%, pero que también está ahí. Y además nos da la buena noticia de que a pesar de todo ese clima desfavorable de la economía en toda la América Latina y buena parte del mundo, dicho sea de paso, la República Dominicana pues estará creciendo por el orden del 6%. Es lo que dice la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Estaremos creciendo un 6%, aunque desde luego las investigaciones, los informes, las cifras, los estudios de las instituciones dominicanas dicen que superamos el 6% y de que rondamos el 7% probablemente este año, para un cuarto año de crecimiento económico sostenido de la economía dominicana. Los 4 años del presidente Danilo Medina se cierran así, este primer periodo, con un crecimiento económico de un 6%, 7% calculan las autoridades dominicanas, llámese Banco Central, etcétera. La noticia es buena, tiene que ver sobre todo con el estímulo del consumo interno. Tiene que ver con la creación de mercado interno, tiene que ver con el crecimiento de la clase media, creación de clase media, este comportamiento de la economía dominicana que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, advierte que estaremos alcanzando este año. Muy cerca de Panamá, que crece un 5.8, 5.9, es decir, estamos codeándonos con lo que sería la primera economía centroamericana y caribeña, panameña, ¿no? Y desde luego nosotros no tenemos canal de Panamá ni nada de eso. Tenemos, eso sí, un manejo exitoso de las variables macroeconómicas y hasta las microeconómicas, porque el presidente se ha metido en la microeconomía de la gente también. Esas visitas sorpresa y ese trabajo que se hace con las asociaciones campesinas, el trabajo de banca solidaria con el financiamiento de los micro y los pequeños empresarios, los microemprendimientos, es precisamente un trabajo admirable que ha conseguido movilizar el mercado interno para la creación de empleos, para la creación de consumidores, para sostener la demanda, lo que llaman la demanda de bienes y servicios, y para estimularla además. La construcción tiene un papel importante en esto, sobre todo la construcción
de cientos de escuelas, miles de nuevas aulas. Es una noticia interesante, es una noticia importante, que viene además servida no por gente o por organizaciones de aquí, a la que alguna gente malintencionada podría atribuir cualquier tipo de interés, sino que viene servida esta información por la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL. No, y que como usted comentaba, lo importante es que este impulso va a ser gracias al sector de la construcción y asimismo también al dinamismo del sector turismo y de la minería. De hecho, hoy también se refleja los aportes de la minería en República Dominicana en el periódico y todo lo que implique que nuestra economía siga creciendo, tanto por el sector construcción, que usted señalaba las escuelas, pero también hay que señalar las estancias infantiles y las demás construcciones que se han estado impulsando, además de ayudar a nuestra economía, la cantidad de empleos que se estarían generando en un momento vital de nuestro país. Yo pienso que es importante celebrarlo y destacarlo. Miren, hay que destacar en ese sentido que no se trata solo de una apreciación subjetiva de un que otro economista o de una u otra entidad. Con un discurso bonito. Comenzando por el Fondo Monetario Internacional y su presidenta Christine Lagarde, que ha felicitado al país por la elección del presidente Danilo Medina para un nuevo periodo. En general, el pronóstico del fondo con respecto a la economía es prácticamente el mismo de la CEPAL. La CEPAL da un 6.1, creo, y el fondo habla de 5.4. Pero también las firmas calificadoras que han evaluado el posicionamiento del país como Moody's coinciden en resaltar que el crecimiento económico del país es sostenible y nos mantiene en una calificación importante de B1. El hecho de que el país pagara al Fondo Monetario Internacional también es una gran señal, en el sentido de que por primera vez el país en 33 años no le debe un centavo al fondo. Eso es un reflejo de la economía, del comportamiento cierto, real de la economía. Todos los organismos, la CEPAL por su lado, el Fondo, el Banco Mundial, el BID, todos coinciden en que la economía dominicana va a crecer entre un 5 y un 6%, y que el país es probablemente el mejor de los destinos para la inversión extranjera, y eso también lo reflejan las estadísticas. Esto es importante destacarlo porque hay incluso una señal también de fortaleza de la economía, y fue que la economía creció en pleno proceso electoral recién culminado. Creció un 10%, una cosa poco vista en las estadísticas que hemos manejado a través de los años electorales, en donde hay una contracción de la inversión, hay una altísima incertidumbre. Eso es lo tradicional. Todo lo contrario, la economía se mantuvo en pleno crecimiento. Es más, es un crecimiento que usted dice, bueno, pero por algo el gobernador del Banco Central puede quizás proyectar un mayor crecimiento que las estimaciones de la propia CEPAL, del propio fondo, porque son los que están manejando los principios macroeconómicos de la manera correcta y el día a día de la economía nuestra. A mí me parece que esto pone en evidencia la incapacidad de un cierto tipo de ciudadanos y de políticos que basan sus apuestas o sus ofertas por igual a confundir a los electores. Es decir, según todo esto, toda esta gente está equivocada, porque este país se estaba descalabrando, estaba en pleno proceso de inviabilidad. Resulta ser
que no hemos pasado el periodo de transición. Y todos manejan las mismas estadísticas, todos manejan los mismos datos, no lo dan por falsos, sino que confirman que el país está en un momento extraordinariamente excepcional, favorecido por la baja de los precios del petróleo, que se mantiene como un factor importante, también eso nos favorece, pero que el país está en condiciones excepcionales para seguir creciendo en su industria turística, como lo planteó el presidente Medina cuando se fija la meta de los 10 millones, visionariamente, apuntando hacia allá, y el país puede manejar una minería que se convierta en un factor también positivo. Ahí vi que son 1.700 millones de dólares los que han ingresado al Estado como dominicanos a partir del acuerdo, y hay que recordarlo, porque ese es uno de los puntos más luminosos de la administración del presidente Danilo Medina, del acuerdo que se logró con lo de la Barri, de la corrección que se hizo de lo que se había hecho con la Barri. La Barri es hoy una fuente importante de divisas para el país, de riqueza. Creo que esto confirma, todavía no llegamos al 16 de agosto cuando el presidente tome de nuevo las riendas de la administración pública y demás. Continúe con las riendas. Continúe, ¿verdad? Pero, esta es la realidad que todos reflejan, no la que se construyeron para engañar a la población, algunos, para mí, políticos desfasados. Una cosa que creo que es importante destacar aquí, muy importante, es que el presidente Danilo Medina está demostrando aquí sobradamente, y probablemente las administraciones del PLD sean un ejemplo de eso, que invertir en la gente rinde beneficio. Invertir en los pobres es beneficioso para la República Dominicana y para cualquier país del mundo. Que usted descalabra a los países, no cuando invierte en los pobres, sino cuando solamente invierte en los negocios de los sectores dominantes. Esos tienen resuelto su problema. Esos tienen resuelto el problema. Usted lo que tiene que garantizar un clima de estabilidad financiera, económica, política. Usted tiene que garantizar eso, estabilidad. Y tiene que garantizar seguridad también a la inversión privada. Tiene que garantizarle seguridad. Tiene que garantizarle un marco jurídico, institucional, en el que pueda continuar haciendo negocios y desarrollándose, porque al país eso le conviene y mucho. Pero al país y a los países les conviene sobre todo que los estados y los gobiernos de los estados dirijan inversión hacia los sectores más vulnerables. Dirijan inversión, pero cuantiosa, hacia los sectores excluidos del crecimiento económico, excluidos de eso que le llaman el PIB, que crece a un ritmo de, ya ustedes pueden ver, de 6%, del 7% en nuestro caso, y que por momentos llega hasta el 10%, como de manera excepcional ocurrió en abril, y yo estoy seguro que eso no va a ser muy excepcional en los próximos 4 años de gobierno del presidente Medina. Veremos superávit incluso en la economía. Veremos superávit en la economía dominicana. Eso que no le quepa la menor duda a nadie, porque desde luego nos llevan con la rienda tensa. El caballo no hay quien lo desboque. El jinete que lleva, lo lleva controlado a una velocidad constante, saludable, además lo tiene corriendo
como recomendaría cualquier médico, que usted corra al 75% de su capacidad para que no tenga problemas. Lo lleva ahí, como un profesional. Y usted verá superávit en la economía dominicana en relativamente poco tiempo. Invertir en los pobres tiene sentido. Es lo único que tiene sentido, además, probablemente, de las pocas cosas que tiene sentido en cuanto a lo que se refiere a la administración del Estado, y lo que le da sentido incluso al Estado es que el Estado y el gobierno, sobre todo, estén al servicio de los que de otra manera no accederían a la tajada que le corresponde del crecimiento económico. Crecimiento económico tiene que ser distribuido, pero no puede ser distribuido nada más de manera automática. Él no se distribuye, tiene que haber alguien garantizando la distribución. Y en este caso el gobierno del Estado es el que tiene que hacerlo. Nosotros estamos viendo en Europa el resultado, y incluso en Estados Unidos, el resultado de permitir que el crecimiento económico se lo traguen los sectores dominantes de la economía. El resultado es lo que hemos visto en España, donde miles, decenas de miles de familias han quedado sin una casa, han quedado sin su vivienda, porque el Estado se desentendió de ellos. Y el Estado administró la crisis, pero a favor de la banca privada. Y eso llevó el desastre a esos países. Y en España aquello es una cosa trágica, dramática, por ejemplo, de lo que ocurre cuando los gobiernos se ponen solamente de un solo lado y se olvidan de que su principal función es garantizar la distribución equitativa, incluyente, justa de la riqueza. Ese tiene que ser el papel fundamental de los estados. No importa que los acusen de populistas, y no importa que los acusen de clientelistas, y no importa que los acusen de lo que sea, quienes les interesa que se crean ese discurso. Hay que invertir en la gente, sobre todo en la que está en condiciones más vulnerables. La gente que necesita oportunidades de crecimiento, porque cuando usted estimula a esos sectores a que lo hagan de manera saludable, a que crezcan de manera saludable, pues también crece la economía en sentido general. Y crece todo el mundo, porque crecen los de arriba también. Eso es lo grande, que la cosa está armada de tal manera que también los de arriba crecen, si los de abajo crecen. Esa es la realidad. Bueno, lógicamente todo gobierno debe apuntar a que tengamos un país cada vez más equitativo, más inclusivo, trabajar por aquellos que han sido tradicionalmente olvidados de las políticas públicas. Por eso hay que acoger positivamente lo que decía ayer el vicepresidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, llamando a una alianza para mejorar la calidad de los servicios públicos. Guillermo apuntaba de que en campaña, a pesar de tener los números, muchos sectores les gusta no decir la realidad, porque es mejor los discursos populistas que atraen votos. Pero tanto este informe de la CEPAL como el crecimiento continuo y sostenible, que es importante, ha manifestado que nuestro país está dando los pasos acertados para que nuestra economía siga creciendo. Y en un momento en que toda Latinoamérica y muchos países del mundo están todo lo contrario, decreciendo su economía, nosotros hoy podemos mostrar que vamos a crecer en un 6%. Las políticas públicas que estamos implementando en el país están apuntando a ese sector olvidado, que es la ciudadanía pobre, que no tiene voz y que nadie lo defiende. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que recibir con mucha alegría esta noticia y seguir apuntando hacia un mejor país. Miren, no quiere crecer es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Pero yo quiero llamar la atención y advertirle también al país, porque uno es un ciudadano común y corriente y de a pie.
como se dice. Y no por los apagones que hay, que son como un bendito recordatorio de lo que hemos sufrido los dominicanos por este bendito servicio eléctrico. Hay que destacar que el gobierno, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, acaba de anunciar, y esto en el contexto, claro, del proceso de negociación para el pacto eléctrico, acaba de decir que ya tiene elaborados los parámetros, los criterios de licitación de este servicio, digamos, o de la energía, que ya dijo el presidente en su momento que era un servicio malo, precario y deficiente. Es decir, partimos de ahí. De ahí también la decisión política del propio presidente con respecto a dotar al Estado de capacidad de negociación a través de la construcción de las plantas de Punta Catalina, que coloca a los distintos sectores, entre estos los generadores, los distribuidores, y todos en el sentido en que debe ir el país en esta materia, es decir, resolver este servicio malo, precario y deficiente. Y se pregunta uno, ¿y dónde se ve esto? Porque yo vivo preguntando que dónde se ven las cosas fuera de aquí. Dígame en qué país se va la luz cada 5 minutos donde usted vive, trabaja. ¿Por qué razón? ¿Quién ha dicho que ese es el servicio que los dominicanos merecemos? O que ese es el costo que tenemos que pagar por tener un servicio malo, precario y deficiente en términos eléctricos. Bien hace el gobierno con formular o pretender mejorar las condiciones para el consumidor de este servicio, ¿verdad?, a través de que se pueda licitar y de que lleguemos o arribemos finalmente a un pacto eléctrico que le permita a la ciudadanía incluso disponer a través del gobierno público de más de 1.000 millones de dólares anuales de un subsidio a un servicio malo, deficiente, pero que además es inexplicable, porque yo puedo entender una falla en un circuito y se corrige en X tiempo, pero no puede ser que aquí, cada vez que se le ocurre, yo no sé a quién, pero el país de repente tiene una crisis eléctrica, tiene capacidad instalada, tiene capacidad de respuesta tecnológica para resolver cualquier problema, porque además esto no es la teoría de Einstein. Esto no es muy complicado, el tema eléctrico, vamos a estar claros, ¿eh? No es posible que cada 5 minutos, durante todos los días, haya apagones. Y esto es una situación que tiene que ver, claro está, con la negociación. Y lo que genera el apagón. Se dañan los productos en las casas, en las viviendas, las empresas a veces tienen que despachar el personal si la planta se daña a la no ingresó. gente. Y tú vas a países como Honduras, como Guatemala, y no tienen este problema energético. O sea, yo siempre me he preguntado cómo es posible. O sea, urge lo del pacto eléctrico. Esa gente tiene ríos muy grandes, mucha producción de electricidad y por la vía de las hidroeléctricas. Tienen esa ventaja respecto a nosotros y eso les da cierta estabilidad a su sistema. Tienen otra historia también. El Acuerdo de Madrid concluye ahora. El Acuerdo de Madrid concluye ahora. Hay que prepararse y ya se ha preparado el gobierno para renegociar esos contratos, porque la verdad que nosotros hemos tenido unos negociadores que en su momento, óigame, negociaron bien, sí, pero no negociaron para favorecer al pueblo dominicano. Pero finalmente venció el Acuerdo de Madrid, para tenerlo por el narigón. Y desde luego en esta temporada, cuando llega el calor, pues hay una presión fuerte, una demanda mucho mayor de electricidad.
aire acondicionado, los abanicos no se apagan el día entero, hay una demanda mayor que se agrega a la demanda fija, ¿no? Y hace que colapsen los sistemas. Indudablemente es un sistema malo, por lo tanto, sistema frágil, sistema que colapsa, tan pronto pues es sometido a la presión que es sometido en el periodo de calor. Esa es la realidad nuestra, pero para la que tenemos ya la solución ahí en Punta Catalina, porque dentro de un año más o menos Punta Catalina deberá estar comenzando ya a operar. Y la licitación de los nuevos contratos, los que van a sustituir el famoso acuerdo IFUNETO. Sí, algunos contratos de esos que son tan brutales que es mejor de bajar apagadas algunas plantas y pagarles para que no las prendan, porque si la prenden es la del caramba. Sí. Es un sistema que se nos lleva $1.000 millones todos los años, más de $1.000 millones. Eso es una cifra conservadora la que han puesto ahí, pero ha habido años en que nosotros estuvimos pagando hasta $2.000 millones. Nos hemos salvado porque el petróleo se ha mantenido en precios en el mercado internacional, en precios que han ayudado también a la economía dominicana, y eso claro, hay que decirlo. A las economías pobres las ha ayudado el que el petróleo en el mercado internacional se ha mantenido en precios que oscilan entre los 50 y por debajo de los 50. Pero si no, óigame, nos la estuviéramos viendo difícil, muy, pero muy difícil, como nosotros sabemos. El diálogo sigue ahí, se suspendió ayer de manera indefinida. La propuesta del gobierno del Estado está muy clara. La tercera propuesta ya del gobierno. Sí, el presidente del Colegio Médico Dominicano pues está sublevado. Él, ojalá que los demás médicos no se dejen llevar por esa línea, porque lo que oímos ayer fue un discurso de barricada, discurso típico de Ubiere y de toda esta gente cuando andan presionando, ¿no? Los choferes y la oposición de aquí. Es un discurso propio de catastrofista, ¿no? Que además dirige la atención hacia otros sectores, como si al colegio médico le competiera, ¿no? Le compitiera lo que tiene que ver con otros sectores de la economía y de la vida nacional. O sea, usted no comprende eso. Si lo que estamos discutiendo es una cosa tan simple como que usted se sujete a lo establecido en la ley de salud, la ley que le llaman sanitaria, ¿no? La ley de salud y además la ley de función pública, que establece que todos los que cobramos en el Estado, todos los empleados del Estado deben rendir unas determinadas horas. En el caso de los médicos, lo que establece que usted debe hacer 4 horas diarias de servicio en un hospital. Escójala de 7 a 11. Bueno, pues un 7 a 11. Usted hace 4 horas, que son 20 horas, y después usted coge y hace 10, 12, las que sean horas de guardia, y completa 30, 40 horas. Es lo único que se le ha pedido, una guardia a la semana. Una guardia en la que usted va a hacer su procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo que usted ve en consulta. Usted dice a usted hay que hacerle esto, aquello y lo otro, así que usted viene tal día para esos procedimientos, en los que usted atiende las emergencias, etcétera. Lo que se le está pidiendo a los médicos y a todo el personal de salud. Es lo que hacen los médicos que trabajan en hospitales eficientes que existen en el país, porque que ese no querer cumplir con el horario no tiene nada que ver ni con la clínica privada, por un lado, donde ellos, ¿verdad? No, ahí trabajan. Ni tiene nada que ver con los hospitales como el Secanó. Ahí los médicos no trabajan 2 horas. O en el Vinicio Calventi, o en el traumatológico de la Vega, o en Sabana Plata. Ahí los médicos, las enfermeras y demás trabajan atendiendo a un acuerdo, porque además es un acuerdo laboral
entre empleado y empleador en este caso, y las cosas funcionan como se debe. Hay que hacer la distinción, Ramón, perdona que te interrumpiera, Sí, porque no, es que claro. podría parecer que esto es algo traído sacado de la manga o puesto ahí como un obstáculo para lograr un acuerdo con el colegio médico. No, no es así. Es simplemente, hey, vamos a producir la mejora de los servicios que brindamos a la población, servicios tales como el de la salud. Porque hay que distinguir entre ese discurso de barricada, que bien puede ser una estrategia de negociación. Los comunistas siempre ponían de ejemplo a Vietnam, en el sentido de que Vietnam aplicaba la sabiduría de a Dios rogando y con el mazo dando. Nunca se retiraron de las negociaciones de paz, eran la gente más pacífica del mundo, pero el Vietcong hacía lo que tenía que hacer como ejército. A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, puede ser que Ariel Suero pues, tenga esta táctica para forzar quizás algunos otros ingredientes dentro de la negociación, pero visto en conjunto, cualquier médico involucrado en el proceso, trabajando en un hospital, tratando de mejorar sus condiciones laborales, etcétera, si ve en conjunto el paquete, se da cuenta de que el gobierno ha sido, yo creo que incluso excepcionalmente generoso. Excepcionalmente generoso. Fue quien llevó propuestas a la negociación. Ha hecho 3. Nunca hemos visto más que, ¿dónde está la propuesta del colegio médico? Aumento. Que le aumenten. Que le aumenten. Y que cuidado si le aumentan el horario. Ah, sí, no, el horario Pero no. eso no es serio. Auménteme el Eso no es sueldo, serio. pero déjeme el horario igual. No es serio. Auménteme el sueldo, pero no me toque lo otro. Esa es la propuesta. Auménteme el sueldo, pero olvídese de los pacientes, de eso me encargo yo. Y entonces usted ve la cantidad de gente que se queda sin la cita. Que vuelva mañana, que hoy ya se acabaron. Y de El hecho hombre no vino, entiendo lo de las 4 horas, porque hombre vino usted y trabaja fue 4 solo. horas. ¿Eh? Usted trabaja 4 horas. Bueno, es lo mínimo que te establece Fíjense que la ley. Pero por eso que yo entiendo que no es un generoso aumento, es simplemente el Es el cumplimiento de lo que mínimo está te establece establecido. la ley, el Es mínimo lo que te mínimo. establece la ley, 4 horas para los médicos, porque es un sector. Es un sector. Para los médicos. Un sector. Usted trabaja Qué 8. bueno. Y más. Todos trabajamos 8 y 10 y 12 y 14 y lo que haya que trabajar. Aquí hay algunos que no la trabajan ley- nunca, pero Pero la ley es como los médicos, como ciertos médicos. Pero lo que establece es eso, 5 días a la semana, 4 horas al día son 20. Eso da 20, ese es el mínimo. Por eso estoy diciendo que no es ningún el aumento, mínimo. es cumplir con lo mínimo y con lo que ¿Entiendes? dice la ley. Eso es. cumplir. Y que hay con- médicos no que hay sí lo aumento del cumplen y horario. sí trabajan. Y trabajan Y más de trabajan eso. mucho, y Trabajan trabajan más. más de eso. Y Trabajan además, más de ¿cuántos procedimientos hacen? Porque eso es ¿Cuánto? otra cosa. Hay sitios en donde no es ni siquiera por horario, sino por cantidad de procedimientos, el que fuese, o que sea el cateterismo, o lo que O sea. que están por Un médico llamadas. hace diario en Estados Unidos tantos procedimientos. O que están por llamadas en muchos casos. Así es, Simplemente. así es, sí, puede ser por procedimiento. En fin, que por primera vez estamos no solamente discutiendo el problema de los salarios, que eso es lo que quiere este señor que parece el PRM, ¿sí? Porque grita tanto y hace tanto escándalo que no puede ser de otro sitio, Guillermo. Parece un militante de la oposición catastrofista, furibundo, ¿no? No, Por en realidad, Dios, por es Dios. del partido de Quique. Por Es Dios. Quiquita, Es Quiquita, supongo. bueno. Pero, ok. Ya que a eso vamos. Pero que lo que queremos poner en el centro de la discusión es al paciente. El centro de todo esto tiene que ser el ser humano. El centro de toda esta discusión tiene que ser, o tienen que ser, los dominicanos y las dominicanas que van a los hospitales públicos a buscar servicios, porque no le pueden pagar la loma que cobra un hospital, una clínica privada o un médico especialista
En el sector privado no puede, tiene que irse a donde va, ¿me entiende? Se opondrá en las calles a reforma fiscal, Fenatrano. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Nadie está hablando tampoco de reforma fiscal aquí, porque esta gente pues, experta en tergiversar las cosas. Eso es como la discusión con la cuestión del sector salud. Lo que se está discutiendo no es si vamos a aumentar el salario, no, sí, vamos a aumentarlo. Lo que estamos discutiendo es que usted cumpla, es que usted se sujete a un horario de trabajo que garantice calidad, además, en el servicio que usted da en el hospital. No, realmente eso fue un comercial es que él coloque introdujo a la cuando gente, se estaba hablando de la modernización del transporte. Que la gente entonces él aprovechó. esté en el centro de las políticas. Él aprovechó. Es eso, ¿me entiende? Sí, un comercial. Eso es desviacionismo, le llamaban antes. No, pero ya él de hecho está colocándose adelante, poniendo agenda para el tema de transporte. No, pero eso es la negociación, eso es, tómenme en cuenta a mí, eso es negocio. Si ustedes no me toman en cuenta, yo voy a chantajear. Déjame empezar a chantajear desde ahora. Tienen que tomarme en cuenta en todo, porque si no, aquí va a haber candela, como decían. Sí, eso es. El presidente ni siquiera está hablando todavía del pacto fiscal, él quiere terminar el pacto eléctrico, parte del cual lo es la discusión de esos contratos que están ahí también, porque eso es parte de todo el pastel. Los contratos que se vencieron tienen que ser renegociados en mejores condiciones para el pueblo dominicano y para el Estado dominicano, que es el que ve comprometido su presupuesto todos los años. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Entonces, el pacto fiscal vendrá después del pacto eléctrico y después del pacto por la educación que ya fue firmado, vendrá el pacto fiscal. Pero el pacto, ahí tenemos que discutir todo. No hubiera y Fenatrano, esos son los que menos. No. Bien, el pacto lo vamos a discutir todo. Todos los sectores del país, empresarios, hasta las iglesias van a entrar en la discusión del pacto fiscal. Porque ahí es que vamos a definir cómo vamos a darle sostenibilidad económica al país que queremos. Al país que queremos. ¿Cuál es el país que queremos? Entonces vamos a buscar cómo vamos a darle sentido a ese país, sostenibilidad, a ese país que queremos. Tenemos que definirlo, está definido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, dicho sea de paso, que es una ley desde el 2010. La Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley. Entonces esa ley establece qué es lo que tenemos nosotros que ser al 2030. Ya se acabó esto de estar improvisando. Sabemos lo que queremos para el 2030. Está perfectamente definido. Ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Y cómo vamos a garantizar que después de ahí además continuemos hacia etapas superiores todavía del desarrollo en la República Dominicana? Está claro eso. Vamos a ver eso del Secanot, usted que lo mencionaba a propósito, cómo funciona el Secanot, el Marcelino Vélez Santana también, que vimos ahí, cómo funcionan de manera ejemplar estos centros de salud, centros de atención para la ciudadanía, cómo funcionan. El Marcelino Vélez Santana es un ejemplo y es de los primeros que inició aquí ese nuevo modelo de gestión. Pero vamos a ver, el que está ahí, el Secanot, que también es un modelo de gestión autosuficiente. Veámoslo. Adelante, señor director. Secanot es un ejemplo de la medicina pública en República Dominicana. Ojalá y se pudiera replicar a todo el país, incluyendo los centros privados. El Centro Cardio Neuro Oftalmológico es un hospital de autogestión que funciona excelentemente bien. Es un hospital que genera recursos para poder funcionar, porque nada de esto es barato. La gran mayoría de los pacientes que vienen aquí tienen su seguro. Se vende servicio a las ARS y de los beneficios que dan, los ingresos que vienen por vía de las ARS, pues se reparte entre los médicos y personal paramédico.
y el que más trabaja, más incentivos recibe. Aquí las atenciones son excelentes, en la enfermería, los médicos. Servicio especializado, y más que especializado, el trato humano se le da a la gente aquí. Hay una conciencia en todo el personal de buen trato al paciente, de eficacia. Nuestros pacientes se sienten bien porque le damos en primer lugar calor humano y tratamos de que entiendan de que este servicio hay que preservarlo. Gracias a Dios vine aquí al hospital, me curan mis ojos, no me cobran nada, nada más un tiquecito, me dieron la medicina gratis y ya no hay que pagar nada aquí. Tenemos aproximadamente unas 110,000 consultas por año. Toda la tecnología existente en el mundo entero. Usted va a ir a Estados Unidos o va a ir a Rusia y va a encontrar lo mismo que nosotros tenemos aquí. Este es el único hospital público que tiene un departamento de electrofisiología. Ellos están haciendo un mapeo tridimensional del corazón eléctricamente. Nosotros tenemos 2 horarios, un horario matutino y un horario vespertino. Secanot tiene un altísimo índice de presencia, aquí nadie falta, aquí todo el mundo trabaja y aquí no se va. Aquí en este departamento no hay lista de espera y se hacen 2.000 procedimientos al año. Todo lo que uno quiere hacer lo hace, con orden, honestidad y responsabilidad. Aquí vienen los pacientes que están infartados, aquí vienen los pacientes que van para cirugía cardíaca de emergencia, aquí vienen los pacientes que se les van a poner marcapasos. Entonces, aquí no hay horario. Las enfermedades no tienen fines de semana. Secanot tiene, como dice uno dominicanamente, su comida aparte.